Eso entra, eso entra. Pero eso lo están estudiando, porque el taller precisamente es eso. Entonces se supone que eso lo están estudiando. Lo que tienen que hacer, por ejemplo, los grupos tienen problemas de Euler, tienen problemas de reducción de orden, tienen problemas de resorte, tienen problemas de circuito. Pues resuelvan y entre todos reúnanse y miren cómo se trabaja en esos problemas. Porque para eso precisamente estamos en el taller. Profe, No. profe, ¿me escucha? Sí. Para hacer una pregunta con respecto a lo del taller, es que Ajá. estamos ayer Sí. tratando de resolver desde hace unos días, tratando de resolver con unos compañeros del grupo, uno de los puntos que es de una ecuación de Cauchy-Euler, pero entonces nos da, o sea, para hallar las constantes, a mí me da que hay infinitas constantes que cumplen con eso. ¿Eso puede pasar? Claro, claro, así es. Es que se nos hacía raro porque al final, o sea, uno colocaba ciertos parámetros y podía hallar cualquier otra C que cumpliera igual con el... Entonces, ¿y pregunta de ese problema? La pregunta era hallar una condición inicial, el PBI. O sea, era hallar la ecuación que cumpliera con el PBI, ¿no? Entonces, pues como cualquier constante prácticamente sirve. Entonces, Bueno, entonces ustedes pueden explicar y explicar el por qué ocurre eso, ¿no? y uno como, ¿qué sustenta ahí? ¿Por qué ocurre? O sea... Eso es teórico. Hay que mirar la teoría de esas ecuaciones para ver por qué ocurre eso. ¿No nos podría regalar una pista para nosotros seguir buscando? Los teoremas. Los teoremas son los que le dicen a uno que tienen que cumplirse. Si no se cumplen, se puede presentar cualquier cosa de esas. Ok, puedo buscar entonces los teoremas. Sí. Listo, profe, gracias. Que esperar porque esto está desconfigurado. Hay gente que desconfigura. Cada quien dicta su clase y deja esto como quiere.
Ustedes están viendo la pantalla, es decir, el libro. Sí, señor. ¿El libro sí lo ven? Sí, sí, señor. Bueno, entonces vamos a trabajar en esto. Aquí tenemos esta tablita. Yo les decía que la transformada de Laplace, más que todo se trabaja con tablas. Esta tablita tiene algunas transformadas, tiene la transformada de t a la n. Entonces, si queremos ver la transformada de t a la n, por ejemplo, de t a la 4, sería 4 factorial sobre s a la 5. La transformada de e a la 2t sería e a la s menos 2. La transformada de e a la menos 3t, miren aquí tenemos menos, esto es decir, si A es negativo queda 1 sobre S más 3 y así sucesivamente. Son fórmulas. Estas dos de seno de kt y seno de hiperbólico se parecen, pero la diferencia está en este signo. Ahora, uno se pregunta, ¿todas las funciones tienen transformadas? Esa es una pregunta, ¿no? Entonces, para saber si una función tiene transformada, primero necesitamos que sea continua por tramo, es decir, que una función como de este tipo. Esta función es continua por pedazos. Uno se da cuenta aquí a vista que esta función no es continua en T1, porque el límite por la izquierda no es igual al límite por la derecha. El límite cuando T tiende a T2 por la izquierda, tampoco es igual al límite cuando T tiende a T2 por la derecha, por lo tanto no es continuo en T2, y así sucesivamente. Pero son discontinuidades finitas. Finita significa que nosotros las podemos contar. Por ejemplo, esta función en el intervalo AB tiene 3 discontinuidades, en T1, T2 y T3. Esa función la llamamos continua por tramos. Cuando uno puede decir tiene 3 discontinuidades. Entonces, aquí vemos. Y se aplica la condición de continuidad, es decir, que exista la función, por lo menos en un lado, y que el límite sea igual. Aquí, por lo que nos interesa es que los límites sean iguales. Como no son iguales, pues de hecho las funciones son discontinuas. Esa es una condición. La otra es que sea de orden exponencial. ¿Y qué significa eso? La definición dice que una función es de orden exponencial C si existe constante C mayor que 0, M mayor que 0 y T mayor que 0, tales que el valor absoluto de f de t sea menor o igual que M por E a la ct para todo T mayor o igual que T. Es decir, no es para todo T mayor que 0, sino a partir de cierto T. Uno tiene una función f de T y la compara con una función exponencial multiplicada por un número n que uno lo elige. Por ejemplo, aquí está esta gráfica, esta que tenemos aquí, 412. Esta es la función f de t. Uno puede seleccionar m, puede seleccionar c. Por ejemplo, m puede ser 1. C también puede ser 1. Y tendría uno que f de t es menor que E a la t. ¿A partir de cuándo? De cierto t que es este t mayúscula. Aquí está. Y aquí se puede elegir, como les digo, m, 1, etcétera. ¿Por qué? Porque la función exponencial crece infinitamente. Y a partir de aquí, que es mayor que f de t, de ahí en adelante siempre será mayor. Porque esta función con c mayor que 0 siempre crece. Cuando c es menor que 0, recuerden que la función exponencial viene así, viene decreciendo.
pero como C es mayor que 0, entonces la función empieza a crecer. Crece. Lo cual quiere decir que f de t es de cierto orden exponencial. Por ejemplo, si uno tiene f de t igual a t, que iría por aquí, f de t, sabemos que si la graficamos nos da la función idéntica que pasa por 0, 0 y es una línea recta. Esa función es de orden exponencial, porque es menor que a la t para todo t. Bueno, si interesaría, por ejemplo, pondríamos t mayúscula igual a 0 y a partir de t mayor que 0, siempre e a la t es mayor que f de t igual a t. Lo mismo, por ejemplo, que f de t igual a t al cuadrado. Esa pasa por aquí, por el origen, es una parábola. Y tendría esta forma. Si la comparamos con e a la t, también e a la t siempre será mayor que la parábola. Gráficamente nos damos cuenta. Las funciones seno y coseno. Pues seno y coseno van entre -1 y 1, o sea que siempre serán menor que e a la t también. O sea, no hay que preocuparse por buscar una m bien rara, ¿no? Una m que uno necesitaría sería, por ejemplo, que dijera f de t igual a 2t más 4, digamos. F de t más 4. Cuando t vale 0, pues f vale 4. Entonces estaría por aquí arriba. Comenzaría por aquí la función. Pues, f, estoy hablando de f de t igual a 2t más 4. Cuando t vale 0, f vale 4. Entonces estaría por aquí. Pero a partir de cierto valor de t, e a la t la rebasa. Ahora, si uno quiere que sea desde t igual a 0, como esta pasa por 1, e a la t pasa por 1. Si quiero que sea mayor que 4, pues le pongo m igual a 5. Y cuando t valga 0, entonces m por e a la t vale 5, está por encima. Y así sucesivamente. Entonces, seno, coseno, los polinomios, todas esas funciones son funciones de orden exponencial, porque uno las compara con una e a la t y siempre van a ser menores para ciertos valores de t. A partir de cierto t serán siempre menores. El seno, el coseno, las raíces, los polinomios son funciones de orden exponencial. Entonces tenemos aquí, dice condiciones de suficiencia para la existencia. Dice, si f de t es continua por tramo en el intervalo 0 e infinito, ya vimos lo que es continua por tramo, y de orden exponencial, entonces la transformada existe para S mayor que C. Veíamos que siempre la transformada tiene cierto límite en S, pero uno en el límite, digamos, cuando está calculando el límite, veíamos que teníamos que poner ciertas condiciones para que el límite exista, que es lo que nos interesa, que exista el límite. Entonces, si f es continuo por tramo y de orden exponencial, podemos afirmar que la transformada existe. Entonces, la transformada de polinomios, la transformada de funciones trigonométricas, seno y coseno, las hiperbólicas, etc. La de las propias funciones exponenciales, porque uno siempre, si tiene un e a la c, a la at, tiene una función f de t igual a e a la 4t, pues la comparo con e a la 5t y e a la 5t siempre es mayor que e a la 4t. Entonces, todas esas funciones exponenciales tienen transformada de Laplace, porque son de orden exponencial, precisamente.
Aquí está la demostración del teorema, pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa a nosotros es este teorema. Saber que si la función es de orden exponencial, hay transformada. Aquí, por ejemplo, en esta figura, se compara 2 cosenos de t con e a la 2t. Aquí ambos son iguales, miren. ¿Por qué? Porque cuando t vale 0, 2e a la t vale 2. Y cuando t vale 0, e a la 2t vale 2. Pero e a la 2t siempre crece. Entonces, coseno de cualquier función de t multiplicado por cualquier valor, pues es de orden exponencial. Hay unas que no son de orden exponencial. Por ejemplo, esta. E a la t al cuadrado. E a la t al cuadrado siempre será mayor a partir de cierto t que e a la ct. Así le ponga uno toda la c que quiera. ¿Por qué? Porque tiene t al cuadrado a partir de cierto valor. T al cuadrado va a rebasar ct, siempre. Entonces, esta función e a la t al cuadrado no es de orden exponencial porque no la podemos limitar. Esta no es. Unos ejemplos. Esta función es de orden exponencial y continua por tramo. Esta, uno puede graficarla, mírenla aquí. Aquí está graficada. Es una función de orden exponencial. Entonces la transformada de Laplace es sí. Y se plantea la integral. Simplemente la transformada de f de t es... Mira ese profesor, estamos aquí. ¿Aló? ¿Sí ven el tablero? ¿Se ve bien? Bien, lo que yo estoy aquí en la mano, ¿se ve bien? ¿Clarito? Ah, bueno. ¿Eso es todo? ¿Listo? Dice, profe. Bueno, gracias. Gracias. Bueno. Bueno.
Ya vinieron y cuadraron esto. Camino el técnico. Bueno. Entonces estábamos viendo este ejemplo. Ustedes ven. Se integra entre 0 y 3, como está la función, pero vale 0 en esa parte. Y luego entre 3 e infinito, está en 2, a partir de 3, la función vale 2. Entonces se integra esta porque esta vale 0. Entre 3 e infinito se toma límite y tenemos 2 e a la menos 3 s sobre s. Hay que resolver eso y tomar el límite como de costumbre. Veamos. Vamos a ver el ejercicio. El 3, que tiene una P. Y ahora hacemos otro. Entonces, vamos a hacer el 3. El 3 dice que f de t, número 3, vamos a hallar la transformada de Laplace del 3, que dice f de t es igual a t cuando t es mayor o igual que 0 y menor que 1. Igual a t cuando t es mayor o igual que 0 y menor que 1. Y 1 cuando t es mayor o igual que 1. Gráficamente tendríamos lo siguiente. T f de t. Tenemos 1 y 1. Y la gráfica dice que f de t vale t, entonces hasta 1, hasta aquí, y vale 1. De t igual a t, la función idéntica, y a partir de 1 vale 1. Entonces, 1 de aquí para allá. Entonces, la transformada de f de t, es igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos st f de t igual a la integral de 0 a 1, de 0 a 1 de t, voy a escribirlo, bueno, sería e a la menos st de t e a la menos st de t más la integral de 1 a infinito, y en este caso vale 1 e a la menos st de t. Así que la transformada de f de t es igual. Integramos. Entonces hacemos u igual a t, como de costumbre. U igual a t y de b igual a e a la menos st de t. Así que tenemos que esto es igual a u por b. U que vale t. T por b que vale menos 1 sobre s e a la menos s t entre 0 y 1. Menos. Y menos da más. Y el otro menos te queda 1 sobre S2 e a la menos ST entre 0 y 1. Más. Menos. E a la menos ST
sobre S entre 1 e infinito. Y esto es igual. Reemplazamos los límites. Cuando t vale 1, nos queda menos 1 sobre S, e a la menos S. Y cuando t vale 0, esto vale 0. Porque t vale 0. Menos. Cuando t vale 1, nos queda 1 sobre S al cuadrado por e a la menos S. Y cuando t vale 0, nos queda más 1 sobre S al cuadrado, que vale 0. Menos. El límite, cuando t tiende a infinito, de 1 sobre S, e a la st, y cuando t vale 1, nos queda más e a la menos s sobre s. Este límite, entonces, que es el que nos interesa ahora, vale 0 cuando s es mayor que 0, ya lo hemos visto. Este límite es 0 cuando s es mayor que 0. Entonces, en definitiva, tenemos este último término se va con el primero, son iguales con signo contrario. Entonces, la transformada pedida es 1 sobre S al cuadrado menos P a la menos S sobre S al cuadrado. Si se quiere, pues se saca 1 sobre S al cuadrado. Todo esto es lícito. 1 sobre S al cuadrado por 1 menos E a la menos S. Y así, pues, se halla esa transformada. Hacer otro. Vamos para abajo. Estos todos pues, se hacen de la misma forma. Son funciones continuas por tramo. Vamos a hacer el 8. Este 8. La gráfica. Vamos a graficarla. El 8 dice que la gráfica de f de t es esta. Tenemos t, f de t, en 1, aquí 1, 2, entonces está por aquí 2, punto 2, 2. Y la gráfica entonces
vale 0 entre 0 y 1. Es decir, entre 0 y 1 vale 0. Y luego esta recta. Entonces tenemos dos tramos. Uno. Entonces tenemos que f de t es igual a 0 cuando t es mayor o igual que 0 y menor que 1. Y esta otra es una recta que tenemos que hallar la ecuación. Pero es muy sencillo. Le ponemos este punto P1 y este P2. Nos imaginamos que estamos trabajando con f de t igual a y para la recta y después la cambiamos. Simplemente la ecuación de esa recta en el plano XY la hacemos con la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Entonces decimos y menos y1 igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x menos x1. Esto entonces tenemos y menos y1 es 0 igual a y2 que vale 2 menos y1 que vale 0 sobre x2 que vale 2 menos x1 que vale 1 por x menos 1. O lo que es lo mismo en t, entonces tenemos f de t, que y es igual a 2 por t menos. Ya tenemos la ecuación en función de t. Entonces nuestra f de t la podemos escribir así. F de t es igual a 0 cuando t es mayor o igual que 0 y menor que 1, o 2 por t menos 1 cuando t es mayor o igual que 1. De donde la transformada de f de t es igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos st, f de t igual a la integral de 0 a 1 de e a la menos st por 0 de t más la integral de 1 a infinito de 2 por t menos 1 e a la menos st de t. Este es 0. Y la otra, pues, hacemos igual, hacemos u igual a t menos 1, lo mismo, u y de b. Entonces, u vale t menos 1, t menos 1, u por b, que es menos 1 sobre s por e a la menos st, de t, de u es igual a dt, entonces nos queda menos 1 sobre S2 por E a la menos S T.
Y si le ponemos los límites sería 1, infinito, y 1, bueno, hay que tener presente que estamos multiplicando por 2. 1 e infinito. A ver, vamos a arreglar esto. Porque el 2 está multiplicando todo. Entonces aquí sería entre 1 e infinito. Por 2. Así sí. Por 2. Ahora vemos, tenemos que tomar límite. Lo mismo, hay que tomarlo, se escribe límite cuando usted tiene infinito de todo esto. Pero aquí nos va a quedar t menos 1 sobre e a la st, que eso da 0. Inicialmente da infinito sobre infinito, pero cuando derivemos la primera vez, t desaparece. Y debajo queda e a la st. Entonces el límite da 0. Cuando t tiende a infinito. Ahora, cuando t vale 1, vemos aquí 1 menos 1 es 0. Entonces, esta primera parte da 0. Da 0. Cuando t tiende a infinito da 0. Y cuando t vale 1, da 0. Porque t menos 1, cuando t vale 1 es 0. Ahora, esta. Igual, cuando t tiende a infinito, da 0. Y cuando t vale 1, entonces tenemos más 2 por 1 sobre S2 por E a la menos S. Así que la transformada, en definitiva, es igual a 2 sobre S2 por E a la menos S. Si tienen alguna pregunta. Para resolver estos ejercicios se hace igual, hay que integrar y tomar límites, todos. Que habla del teorema 4.1. Vamos a ver qué es ese teorema. Teorema 4.1. Miren, trata de las tablas. ¿Sí ven? Use este teorema. Lo cual quiere decir que si tiene con ese teorema, dice el 11, por ejemplo. El 11 dice que la transformada, vamos a ver qué es lo que dice. F de t igual a e a la t más 7. Ah, no, es que ese no es. Ese es de aquí en adelante, para el teorema. Esto hay que resolverlo con la definición. Estos. Bueno, el teorema, el ejercicio 20. El 20 lo resolvemos con esta fórmula. T a la n. Transformada de t a la 5. Con ese teorema, porque dice utiliza el teorema, aquí estábamos usando la definición, otra cosa es usar el teorema. Dice, la transformada de t a la 5 con ese teorema que dice que la transformada de t a la n es n factorial, entonces 5
factorial sobre S a la 6. Es decir, 5 factorial, que es 5 por 4, por 3 y por 2. Eso da 120. 13 a la 6. Y así sucesivamente. Para hallar la de cualquiera a la AT también. Para hallar la del coseno, por ejemplo, cualquiera que haya aquí. $32, por ejemplo. ¿Qué dice el 32? El 32 dice que hallemos la transformada de coseno de 5t más seno de 2t. Pues eso es igual a la transformada del coseno de 5t más la transformada del seno de 2t. Y utilizamos el teorema 5. Entonces, si miramos la tabla, vamos a ver que esto da S, la primera da S sobre S al cuadrado más 5 al cuadrado, que es 25. Más esta da 2 sobre S al cuadrado más 4. Es decir, bueno, así queda así porque no vale la pena reducir. ¿De dónde salió? Pues vamos a ver el teorema para que se vea cómo se usa eso. Porque esto se usa con tabla. Realmente no se usa la transformada de coseno. De kt es S sobre S al cuadrado más K al cuadrado. Así resolvimos la primera. S al cuadrado, S sobre S al cuadrado más K al cuadrado, K es 5, ¿no? Y para el seno utilizamos esta. 2 sobre S al cuadrado más K al cuadrado, 4. ¿No? Así se usan esas tablas. Y para esos teoremas, para estos ejercicios, le dicen use la tabla esta, que es el teorema 4.1.1, para todos ellos. Claro, esta potencia, por ejemplo, esta 29, hay que resolver primero la potencia y nos quedan entonces 3 términos, hallamos la transformada. Aquí también, por ejemplo, este también lo resolvemos y lo hacemos término a término. Uno también podría usar aquí el seno y coseno al cuadrado, pero ya ese es otro proceso. Las transformadas inversas. ¿A qué hace referencia esto? Muy sencillo. Ven. La transformada, hemos visto, de f de t es igual a
la integral entre 0 e infinito de e a la menos st f de t de t, y esto es f de s. Entonces, la pregunta es, ¿tiene f de s? ¿De dónde vino? Pues de la transformada de f de t. Entonces, ¿qué es f de t? Entonces, f de t es la transformada inversa de f de s. Eso es lo que se llama transformada inversa. Y podemos verlo en términos funcionales. Tenemos la transformada de f de t es igual a f de s. Así que la transformada inversa de la transformada de f de t es igual transformada inversa, lo mismo que la función inversa, es igual a la transformada inversa de f de s. Y esto es lo mismo que las funciones inversas. Uno tiene, por ejemplo, tangente, función tangente de teta igual a alfa, por ejemplo. Entonces, la función tangente inversa, es decir, tangente inversa de la tangente de teta es igual a la tangente inversa de alfa. ¿Sí? Bueno, vamos entonces para acá. Es que quiero mostrarle la similitud para que se vea esto claro. Voy a escribir aquello acá para no interrumpir ahí. Es decir, la tangente de teta dijimos que era igual a alfa o a cualquier número. Pongamos S para asimilarla. Y nos queda tangente inversa de la tangente de teta es igual a la tangente inversa, aplicando tangente a ambos lados, de S. Pero la tangente inversa de la tangente de teta, ¿qué es? En el lado izquierdo que nos queda. ¿Qué queda aquí? Queda teta. Teta es igual entonces a la tangente inversa de S. Pues aquí entonces tenemos, miren, si esta fuera tangente, esta L, y aquí aplicamos tangente inversa, es decir, la inversa, debe quedar lo que está por dentro, es decir, f de t es igual a la transformada inversa de f de s. En eso consiste la transformada inversa, dada f de s, hallar f de t. Dada f de s, hallar f de t. Que uno, conociendo algunas, pues puede ver claramente de qué se trata. Por ejemplo, la transformada inversa de 1 sobre s al cuadrado. Tenemos que pensar, bueno, ¿de dónde vino esa 1 sobre s al cuadrado? Sabemos que viene de la transformada de t. Entonces, la función f de t
es igual a T. Si nosotros transformamos T, tenemos 1 sobre S al cuadrado. De eso se trata. Queremos la transformada inversa de 1 sobre S menos 2. El teorema 4-1-1 dice que, bueno, el 4-1-1. Bueno, el 4-1-1 nos dice que esto viene de E a la 2T. Y el 4-1-2 dice la transformada inversa. Bien. Estos son las inversas de la 4-1-1. E a la T es la transformada inversa de 1 sobre S menos A. De tal manera que aquí se tendría E a la 2T. Pero si tenemos, por ejemplo, la transformada inversa de 2 sobre S más 3, el 2 puede salir sin problema. Es una constante. Nos queda 2 por la transformada inversa de 1 sobre S más 3. Como la transformada tiene signo menos, mírenlo. Entonces aquí nos queda E a la menos 3T. Es decir, este tiene signo cambiado. Aquí viene E a la menos 3T. En eso consiste la transformada inversa. Aquí se tiene esta transformada. Lo mismo hace uno, por ejemplo, con la suma. Tenemos la transformada inversa de esta sería esta suma. Pero supongamos que no es eso, sino que sea hallar la transformada inversa de 4 sobre S al cuadrado más 3 menos 6 sobre, vamos a poner aquí es S sobre S más 2. Entonces, la abrimos. Esto es igual a la transformada inversa de 4. El 4 lo podemos sacar. 4 lo sacamos porque es constante. 4 por la transformada inversa de 1 sobre S al cuadrado más 3 menos la transformada inversa de S sobre S más 2. Entonces vamos a la tabla. La tabla dice que cuando tenemos S más S al cuadrado más 4, tenemos allá más 4, digo yo, sería aquí más K. Cuando se tiene S al cuadrado más K, estamos tratando con el seno de KT. Dice esta. Es decir, la que se parece a la nuestra es esa. La 4. No está igual, se parece. Pero la podemos poner en la forma análoga. Es decir, allá tiene una K. Aquí tiene una K. Pero la K es la raíz de esta que está aquí. Entonces la K la podemos poner porque es una constante. Es decir, que esto lo podemos escribir con 4. Vamos a multiplicar por raíz de 3
porque K es raíz de, entonces le ponemos raíz de 3 por la transformada inversa de raíz de 3 raíz de 3 sobre S al cuadrado más 3. Esta buscamos, vamos a ponerle S al cuadrado porque la idea es por este momento que quede así. Ahora trabajamos con otra, pero por ahora vamos a aprender a manejar esta tablita de esta forma. Entonces, esa se parece a la E. Tiene S al cuadrado más K al cuadrado. Sí, le faltaba ese cuadrado, pero vamos a ponérselo porque estamos aprendiendo esas que son sencillitas. Entonces, este 2 está al cuadrado ¿de qué? De raíz de 2, porque nosotros necesitamos que aquí esté al cuadrado. Entonces, podemos poner que esto es raíz de 2 al cuadrado para que aparezca al cuadrado. Entonces, nos queda menos la transformada inversa de S sobre S al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado. Entonces ya tenemos nuestras fórmulas acorde con estas. Por consiguiente, ya podemos escribir la transformada inversa, la D y la E. Entonces, esta nos dice que es igual a 4 sobre raíz de 3 por el seno de K. ¿Y qué es K? Raíz de 3. T. Más. Este nos dice que es menos, no es menos. Menos. Esta es la transformada de coseno, entonces nos queda coseno de K. ¿Y qué es K? Raíz de 2. T. Entonces, las fórmulas hay que arreglarlas y hay cantidades de estas fórmulas. Hay un libro, ya se los he recomendado otras veces, de tablas, que tiene las tablas de integrales, que contiene de fórmulas para ello, que se llama Manual de Fórmulas y Tablas Matemáticas. El autor es Marie Stigler. En internet lo hay. Yo creo que de pronto tengo algunas escaneadas y voy a ver si las tengo escaneadas, podría mandárselas. Esto contiene no solo tablas de Laplace, tablas de la transformada de Laplace, tiene un capítulo, pero tiene tabla referente a las ecuaciones diferenciales, a series, a integrales, etc. Es un libro muy complejo. Y también tiene fórmulas trigonométricas, geométricas. Bueno, es completísimo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí.
sobre esto. Entonces, en eso consiste la transformada inversa, que aquí, pues eso es lo que dice, que f de t es la transformada inversa de f de s, y ya vimos cómo funciona. A uno le dan normalmente f de s para hallar f de t, así como hicimos los ejercicios. Vean, aquí hay unos ejemplos, por ejemplo este, y esta, lo que hemos dicho. Aquí te falta 4 factorial. ¿Por qué? Porque arriba debe haber n factorial. Debajo hay n más 1. Entonces reconocemos que n vale 4. Entonces, para hallar la transformada inversa, hacemos ese artificio que vimos. Multiplicamos por 4 factorial y dividimos por 4 factorial. Para esto, igual, miren, aquí tenemos que se parece a este mismo. Es decir, le falta la K. Entonces se la ponemos. K. Falta la K. Y K es raíz de 7, que fue lo que hicimos. Igualmente se pueden abrir las transformadas para hacer sumas, como hicimos aquí. Uno la abre para arreglar término a término, poner cada cosa parecida a las tablas. Aquí hay un ejemplo. Este se abre en 2. Se separan los términos. Entonces, esta se parece a coseno. Entonces se saca el 2 menos 2 y quedó exactamente coseno. Y aquí tenemos que multiplicar por 2 y dividir por 2, porque aquí se tiene 1, el 6 que salió, te quedaba 1 sobre ese al cuadrado más 4. Hay que ponerle 2 aquí. Se utilizan las fracciones simples para la descomposición. Estas no tienen problema. Es decir, cuando se tienen factores lineales no repetidos en el denominador, no hay problema para hallar las constantes. Ya les voy a decir cómo se halla. Recuerden que las fracciones parciales sirven para descomponer funciones racionales, es decir, que son polinomios o cocientes de polinomios, donde el grado del numerador es menor que el grado del denominador, ni siquiera igual. Si es igual, entonces hay que hacer la división. Entonces, recuerdan del cálculo 2, integración, que el grado del numerador tiene que ser menor que el grado del denominador. Y hay que factorizar el denominador. Cuando se tiene factorizado, entonces se puede descomponer en fracciones que se llaman esas fracciones simples, es decir, cada factor tiene un numerador que es constante. Bueno, repasen eso, porque aquí vamos a ver cómo se obtienen esas constantes.
hay diferentes métodos. Pero, bueno, nos piden la transformada de Laplace de esa función. Pero aquí nos interesa ahora es cómo se hallan las constantes. S2 más 6S más 9 sobre S menos 1, S menos 1 por S menos 2 por S más 4. Entonces, cada factor tiene su constante. A sobre S menos 1 más B sobre S menos 2 más C sobre S más 4. Para hallar A, reemplazamos S por 1, es decir, por la raíz. Eso se llaman raíces de este polinomio. Si nosotros igualamos a 0, nos queda S igual a 1, S igual a 2 y S igual a menos 4. Esas son las raíces del polinomio, del denominador. Entonces, reemplazamos la raíz. La raíz es 1, no menos 1. Cuando esto es igual a 0, la raíz es 1. Raíz de 2 y raíz de menos 4. Entonces, para hallar A, reemplazamos S aquí en el lado izquierdo. 1, 1. Aquí si lo reemplazamos por 1, vamos a tener problemas porque entonces nos da una división por 0. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos esto. Lo tapamos. Así que A es igual a 1 al cuadrado más 6 por 1 más 9 sobre 1 menos 2 por 1 más 4 igual a 7 más 9, 16 sobre menos 5. O sea que A vale menos 16, 15. Para hallar B, hacemos igual, reemplazamos S por 2, que es la raíz, y la tenemos. Pero cuando vayamos a reemplazar por 2, vamos a tener problema ahí. Entonces lo tapamos. Y nos queda 2 al cuadrado más 6 por 2 más 9 sobre 2 menos 1 por 2 más 4 igual. Entonces aquí tenemos 4 más 12, 16 más 9, 25 sobre 6. Y lo mismo para C. Reemplazamos por menos 4. Pero cuando reemplacemos por menos 4, aquí vamos a tener problemas, porque se nos va a convertir en 0. Entonces, tapamos el menos 4 y nos queda menos 4 al cuadrado más 6 por menos 4 más 9 sobre menos 4 menos 1 por menos 4 menos 2 igual 16 más 9, 25 menos 24, 1 sobre
Aquí tenemos menos 5 por menos 6 da 30, ¿no? 30. Y así hallamos los coeficientes. Vamos a ver qué dice el libro. El libro dice que A vale menos 16 quintos. B vale ¿cuánto? 25 sextos. Y C vale un treintavo. O sea que sí funciona. Ahí está. Eso funciona. Esto es una forma mecánica de hacerlo, pero eso tiene su razón de ser. Cuando uno multiplica por S menos 1, uno puede multiplicar todo por S menos 1, todo. Y nos queda así. Voy a hacerles una muestra pequeña. Queda así. Y después toma límite. S menos 1, S menos 1 y S menos 1. Toma límite a ambos lados cuando S tiende a 1. Entonces puede simplificar, se va. Porque es límite lo que está tomando. Y se fue. Aquí queda A. Aquí, como S tiende a 1, esto da 0. Y este también da 0. Entonces aquí quedó A. Entonces, cuando S tiende a 1, aquí nos queda el límite de esto. Cuando S tiende a 1, y nos queda 1 al cuadrado, etc. Entonces, eso no es tampoco que no tenga justificación. Claro que tiene su justificación, y es esa. Pero nosotros no necesitamos tomar límites, sino que para lo que nosotros necesitamos, simplemente vamos tapando y vamos haciendo las operaciones. Desafortunadamente, esto así nomás funciona cuando los factores son lineales, no repetidos. Es decir, si tuviéramos, por ejemplo, S al cuadrado más 2 sobre S al cuadrado más 1 por S menos 1, ya no podemos hacer eso. Aquí nos quedarían las fracciones, por ejemplo, quedaría A, S más B sobre S al cuadrado más 1, más un L, un factor lineal sobre S menos 1, S menos 1. Este lo podemos hallar tal como estamos viendo. Este sí, porque es lineal y no repetido. Podríamos hallar L no tiene problema, L no hallamos. L es igual. Sacamos S más 1, 1 al cuadrado, que da 1, da 3. Y aquí, como esto lo vamos a tapar, ya que nos queda 2, da 3 medios. L da 3 medios. Pero esto ya es otro cuento. Pero no tenemos tiempo para decirle de manera rápida así también cómo se hace. Pero también hay formas rápidas para hacerlo. Hay un librito que se llama Fracciones Parciales, donde ustedes encuentran esas formas rápidas para... Está justificado el porqué y es rápido. En la biblioteca lo hay. Ese lo escribí hace mucho tiempo. Entonces, ahí pueden consultar los métodos rápidos. Cuando los factores se repiten,
hay un método que se usa el cálculo, la derivada, también una fórmula igual a esta, igual en el sentido en que trabaja rapidito y que se encuentran los factores independientemente, porque es que en álgebra nosotros no podemos independizar esto. Tenemos que montar las ecuaciones como pasó aquí, se montan las ecuaciones y después se resuelve el sistema. Bueno, ustedes vieron que no hay necesidad de esto. Y todo lo que uno se ahorra, esto, bueno, y resolver el sistema, y nosotros lo hicimos en un momentico a mano. Hay un método también utilizando el cálculo cuando los factores se repiten para encontrar los coeficientes de esos factores repetidos, pero no tenemos tiempo ni siquiera para ver la transformada. Bueno, repasen esto. Entonces, quedamos en que el previo lo hacemos el martes a las 12 del día, ¿no? Martes 19. El examen final. Voy a escribirlo aquí. Examen final. Octubre 19. Vamos a ver hasta dónde llegamos con esto. Y yo les digo si entra o no, porque resolver ecuaciones por este método es muy sencillo. Sencillito, cuando uno aprende a transformar las derivadas, pues transforma la derivada y después haya f de t, precisamente. Pero tenemos que ver hasta dónde vamos a llegar. ¿Qué viene? Profe, ¿no es a las 12? ¿Cómo? ¿El parcial no es a las 12? Miren aquí. Vean. Uno transforma derivadas. Aprende a transformar las derivadas. Y como las ecuaciones, eso es lo que tienen, derivadas. Entonces, aquí está la fórmula para transformar derivada. Un teorema. Y después que transforma derivada, entonces aprende a resolver ecuaciones. ¿Por qué? Porque lo que hace es transformar ambos lados. Por ejemplo, esta. Al transformar ambos lados, tiene la transformada, sabemos que y de s es la transformada de y. Es decir, si uno tiene y de s, puede hallar la y de t. Entonces, lo que se tiene es esto. Transforma ambos lados de la ecuación, aplica la transformada. Y después despeja y de s. Que y de s es la transformada de y. Una vez que tiene y de s, aplica transformada inversa. Esa transformada inversa que le da y de t es la solución de la ecuación. Aquí sería transforma esto que da e a la menos 3t, aquí está. Este es coseno de 2t y este es seno de 2t. Y esta es la solución de esa ecuación diferencial. De esta. Que tendríamos que resolverla por coeficientes indeterminados o por variación de parámetros. Lógico que esta pues sale por variación de por coeficientes indeterminados, sale fácil. Pero hay que hallar y y esas son las que tenemos allá. Y
La transformada tiene la ventaja de que ya involucra las condiciones iniciales. Cuando ya se obtiene, ya las condiciones iniciales ya están tenidas en cuenta. Miren, en la transformada. Entonces, cuando uno ya resolvió, como en este caso, por ejemplo, miren que ya aquí no hay constantes arbitrarias, porque ya se tienen en cuenta las condiciones iniciales. Pero depende hasta dónde lleguemos. Nosotros no vamos a avanzar mucho. Es decir, de aquí, de este tema, no pasamos de la solución de ecuaciones. Ni vale la pena tampoco porque no van a aprender nada. Entonces, lo que hacen es bueno, vamos ahí. Los que tienen errores en las notas, me hace favor, escriban diciéndome, mire, nosotros corregimos el examen ya tal día, tal, que yo debo tener la corrección, pero errores se pasan. Entonces, me escriben, mi nota corregida fue esta, la corregimos y entonces yo busco y compruebo que sí, que esa es, pero me queda más fácil. Entonces, por hoy dejamos ahí, no hay mucho tiempo aquí porque... Eso fue una pregunta. Sí. ¿Los puntos de participación se tienen en cuenta al final de la nota o en cada corte? ¿Cómo es la cosa? Los puntos de participación se tienen en cuenta al final. Esos ya están puestos. Todo. Ok, listo. Ya están puestos, los tallercitos, las tareitas, ya todo eso está puesto en la ¿cómo se llama? En la nota. Ustedes revisan las notas, las que tenían inicialmente, los que tienen puntos, la nota ya tiene los puntos, tanto la primera como la segunda. Ya eso lo tienen. ¿Esto, Ya. profe? Sí. Qué pena, lo que ocurre es que usted unos días nos llevó la lista y pues a mí me dijo que cuando fuera a subir la nota le dijera para que me subiera los puntos. Yo soy Bueno, la que va a veces a clase. entonces me dices en la próxima para traer la lista porque no tengo lista. Listo, profe. Tienes que decirme en la próxima. Si se te olvida, adiós, punto. Ok. Porque al final no hay punto. Es decir, al final, puntos pendientes no quedan porque no hay que estar corrigiendo. Es decir, el taller, cuando se corrija el taller, queda la nota. Ya, esta es la nota. Y al final, también hay la corrección como de costumbre. Si hay corrección, se corrige y ya. Pero no vamos a decir, no, que en el primero se me quedaron 2 puntos. No. Allá no se van a poner. Bueno, entonces dejamos ahí. Bueno, pues, hasta luego, pues, que esté bien. Hasta luego.